A todos nos gusta la comedia. Con sentido. Pero, ¿a qué me refiero con sentido? Pues que implícitamente muestran una crítica a la sociedad actual. Algo parecido hacía Molière en sus obras. Vamos a ver cómo pudo criticar a su sociedad y tratar de liberar a las gentes de aquellas restricciones disparatadas. ¿Tienen un minuto para entender la frase que expresa su filosofía como dramaturgo? Corrige las costumbres riendo. Para entender a Molière, primero hay que analizar en dónde vivió. Nacido en Francia en el siglo XVII, con una familia rica, burguesa, comenzó desde pequeño a tener fascinación por los teatros. Ya de grande estudió Derecho y luego comenzó su labor literaria como dramaturgo. Pero en ese mismo momento se estaban dando las primeras manifestaciones de una gran revolución filosófica, política y teológica. Sí, hablamos del racionalismo, propuesto por Descartes en su afamado libro El discurso del método. El filósofo argentino Pablo Feynman menciona que cuando Descartes está escribiendo el discurso del método, le está cortando la cabeza a Luis XVI, que luego se criticaría mediante el empirismo, que mencionaba que el entendimiento solo se alcanzaba mediante la experiencia, y que al final desembocaría al siglo de las luces, o la Ilustración, en el siglo XVIII. Pero me estoy adelantando mucho. Regresemos. Los racionalistas proponían algo inaudito: poner a la razón como único método para conseguir y validar el conocimiento y la realidad misma. Esto era un problema, pues la Iglesia Católica ya había propuesto un método para conocer la verdad, y era la fe hacia Dios. Como dije antes, el siglo XVII fueron los cimientos para que se desarrolle la Ilustración. Además, se estaba consolidando nuevamente el poder de las monarquías europeas. Pero, ¿cómo pudo influir todo esto en las obras de Molière? Pues empezó a escribir obras cómicas que mostraran los vicios, la cobardía, la hipocresía y pedantería de muchos, la pretenciosidad de burgueses. Esto, obviamente, no gustó a muchos, ya que ocasionó que ganara detractores y hasta la prohibición de una de sus obras en Francia, por parte de la Iglesia Católica. Y es que, a diferencia de la literatura griega y romana, Molière no mostraba la crítica de los defectos humanos mediante protagonistas virtuosos. No, lo que hacía era exagerar algún vicio hasta el ridículo, pero sin caer en lo inverosímil y lo absurdo. Como decía Aristóteles, la virtud es el punto medio entre dos vicios, entre el exceso y la carencia. Y eso lo aplicaba en su comedia, ya que, además de ser divertida, dejaba al observador pensando en los males ejercidos por aquellos personajes execrables. En su cita, Corrige las costumbres riendo, expresa la manera en la cual uno podía combatir a un poder o a lo desconocido mediante la broma. Tratar de expresar y humanizar un problema de una sociedad, en este caso los que ostentaban poder y que no medían las consecuencias de sus actos. Ellos eran la monarquía francesa y la Iglesia Católica. Y sería leído por los intelectuales del siglo XVIII que incentivaron una revolución en Francia y que mostraría un nuevo paradigma en el pensamiento occidental. Este era que el hombre hacía la historia, ya que anteriormente casi todas las sociedades de Europa eran teocéntricas, por la cual no había grandes manifestaciones porque el fin último de la vida era estar con Dios en el cielo, por lo cual se adoptaba la vida que le había sido designada sin ejercer grandes cambios. William Shakespeare decía: el mundo es un escenario y todos nosotros actores. Pero los ilustrados decían que no, que ya no era suficiente confiar en Dios, sino ahora Él tenía que confiar en nosotros. Revisemos por ejemplo la obra El avaro. La historia comienza con una conversación entre dos amantes de distintas familias, que guardaban el secreto de su amor. Elisa, que era ella, estaba enamorada de su criado, pero tenía miedo porque su padre Harpagón era un avaro que más amaba a su dinero que a su familia. Por ello, sentía que su padre nunca le daría su bendición para casarse, y su hermano Cleanto le mencionaba que estaba enamorada
de una bella muchacha llamada Mariana, que no era de buena posición económica. El problema radica en que su padre también estaba enamorada de ella. ¡Qué difícil situación! Y para empeorarlo aún más, Harpagon, que nunca estaba satisfecho con su fortuna, quería obligar a su hija a casarse con una persona mayor y que tenía mayores riquezas. Obviamente, Elisa rechaza la propuesta. «No te matarás y será tu marido». ¡Qué osadía! ¿Se ha visto nunca a una hija hablar así de su padre? Mostrando hasta dónde podía llegar su avaricia, su deseo de obtener riquezas a costa del sufrimiento de otros. En verdad, no es poco el trabajo el de guardar en una causa una gran suma de dinero, y bienaventurados aquellos que tienen su caudal bien colocado y no conservan más de lo necesario para su gasto. Mostrando de forma realista de las características de Harpagon, la obra puede llegar a la comedia, pues le niega la ayuda a alguien que le había hecho un favor para engañar a Mariana, que era un hombre virtuoso. No me neguéis el favor que os pido, no os podéis imaginar, señor, el gran placer que... Me voy, ahora me llaman, hasta luego. Pero su hijo no iba a quedarse de brazos cruzados, pues ya había estado coqueteando y enamorando a su futura madrastra. Y queda demostrado que ella no solo quería casarse con Harpagon por su dinero, sino que también deseaba y amaba a Cleanto. Entonces la pareja de enamorados comienza a pensar en una forma de frustrar el casamiento. Mientras tanto, un criado roba la fortuna de Harpagon y se la da al joven Cleanto, para que piense una manera de obligar a su padre a aceptar sus condiciones. Obviamente a su padre no le cayó muy bien eso, y es un punto a favor de Molière, ya que usa expresiones coloquiales de su época. ¡Al criminal! ¡Justicia! ¡Justo cielo! ¡Estoy perdido! ¡Asesinado! ¡Me han cortado el cuello! ¡Me han robado mi dinero! Molière, experto en una ridiculización y exageración caricaturesca, muestra cómo un hombre puede llegar a desconfiar de cada persona solo por salvaguardar sus bienes que le parecen preciados, llegando a lo cómico y a lo patético. ¿Quién sospecháis que pueda ser el autor de este robo? ¡Todo el mundo! Y quiero que encarceléis a la ciudad y a los arrabales. Como se dijo anteriormente, el mayor énfasis que da Molière en sus obras es mostrando los defectos de aquellos que tienen poder, creen que son, irónicamente, perfectos, cuando en realidad toda su ética demuestra lo contrario. Bueno, pero... ¿y cómo se influyó en los escritores posteriores? Influyó más específicamente en el género dramático, ya que fue uno de los más conocidos dramaturgos de la época neoclasicista, ya que su estilo de criticar no se había visto anteriormente. Esto, con las ansias de encontrar el conocimiento ocasionado por el racionalismo, hizo que se elevara como un exponente del teatro francés, que en la actualidad siguen representando sus obras más que los dramaturgos contemporáneos. Esto claramente pudo haber contribuido a cambiar la perspectiva de aquellas gentes jóvenes que observaban sus obras y que tanto defendía Molière ante los prejuicios ignorantes de una sociedad cínica, y que llevó al individuo a interpretar la realidad mediante una visión sarcástica e irónica de la vida, mostrando que toda la grandeza del ser humano recae en las bases de su visceralidad. Pero él era optimista, ya que pensaba que por medio del estudio uno podría liberarse del yugo y el barbarismo que ha derrocado imperios y ha puesto en declive a las civilizaciones. Sus obras se basan en un ataque frente a todo exceso, la demasiada franqueza de el misántropo, el desmesurado afán de quedar bien en sociedad del burgués gentil hombre, el deseo inmoderado de atesorar de el avaro, la abundante piedad e hipocresía del tartufo, y junto a esto una defensa de la moderación y el equilibrio. Entre los inspirados en su obra se pueden encontrar a Alex Pirro y Simon Farbat, y la Red Globo de Brasil en 1980 emitió una telenovela inspirada en el avaro de Molière, el que tiene por nombre El amor con amor se paga. Personalmente, extendió mi concepción de cómo en esta era están imitando las acciones de Harpagon, ya que el dinero es un medio para un fin, pero si volteas de cabeza el sistema, ahora es el fin en sí mismo.
Decía David Graeber en su libro En Deuda: cuando la economía sirve a la sociedad, hay prosperidad. Cuando la sociedad sirve a la economía, hay esclavos. Ahora todo medio es válido para conseguirlo, incluso si el medio es a través de personas. Y nunca es suficiente, siempre es necesario más, más y más. El paralelismo en la actualidad es evidente, el exacerbado consumismo que nos domina tratando de llenar un vacío emocional. Los personajes en su construcción los percibo como personas reales. Bueno, esto ha sido todo nuestro video en conjunto de la obra de Molière, El avaro, y también un reto personal para editar esto que ha sido muy complicado. Espero que les haya gustado, gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo.